A Antonio Jiménez Millán, que es catedrático de Filología Románica en la Universidad de Málaga. Es autor bueno, de varias traducciones de autores surrealistas, incluso. Y, bueno, no sé por qué digo incluso, de autores eh, y ha trabajado entre otras muchas cosas, trabajó sobre la poesía comprometida de Alberti, sobre los textos de Alberti de los años 30. Yo recuerdo en mis años de tesis su libro magnífico sobre el compromiso en los años 30, los años 20-30, que me sirvió mucho. Además, Antonio también como Paco Díaz de Castro, es poeta reconocido, con varios premios, entre ellos el rey Juan Carlos. Bueno, Antonio nos va a hablar, es miembro del equipo de investigación de nuestro proyecto, y nos va a hablar hoy de los últimos libros de poemas de Joan Margarit. Antonio, tienes la palabra. Como decía, el título de la ponencia que voy a exponer aquí se titula Amor Final, los últimos libros de poemas de Joan Margarit. Y tengo que empezar diciendo que después de la publicación de Joana en el año 2002, los últimos libros de Joan Margarit constituyen un ciclo unitario, tal como reconocía el propio autor en el prólogo a la edición recopilatoria Todos los poemas de la colección Austral. Escribía Joan, esta etapa se extiende a lo largo del cálculo de estructuras, un libro que gira alrededor del dolor. Casa de Misericordia, que fue Premio Nacional de Poesía en 2008, de la tristeza misteriosamente feliz, de la lucidez, no estaba lejos, no era difícil, de la dignidad, y Se pierde la señal, publicado en 2012, alrededor del conflicto y la alegría del recuerdo en la vejez. Y terminaba diciendo Joan, creo que se trata de una poesía más áspera y fría, incluso más abstracta y más dura. Se mantiene la pulsión biográfica, pero de hecho con menos anécdotas. Un camino hacia una retórica que pretende eliminar al máximo la retórica. Aquí termina la cita de este prólogo a la edición de Todos los poemas. Yo cito la edición de 2015 y naturalmente habría que añadir 3 títulos más. Amar es donde, los voy a decir en castellano, aunque haré referencias también a los títulos en catalán. Amar es donde del año 2015, Un asombroso invierno de 2017 y el libro póstumo Animal de bosque del año en que estamos, 2021. Según mi criterio, existe una clara unidad en el ciclo de libros que Joan Margarit publica a partir del año 2008, cuando cumple los 70 años. Entre Misteriosamente Feliz y Animal de Bosque, este último escrito entre 2018 y principios de 2021, muy poco antes de que falleciera el 16 de febrero de este mismo año. Vamos a ir analizando ciertas constantes temáticas y estilísticas de este ciclo que podríamos considerar como una escritura de senectute propia de la vejez. Natalia, puedes pasar a la siguiente. Misteriosamente Feliz, publicado en el año 2008 en versión catalana y en 2009 en edición bilingüe, por primera vez en la colección Palabra de Honor de la editorial madrileña Visor, comienza con una despedida que transmite el deseo de prescindir de lo accesorio. El poema habla de objetos, muebles, cuadros, cartas o libros, pero también podríamos pensar en una mayor depuración del lenguaje, si ello es posible. La poesía no es solo, digamos, un arma que protege contra la intemperie, como había escrito ya en Casa de Misericordia, sino que llega a ser una forma misteriosa de felicidad. Y la expresión misteriosamente feliz va apareciendo en poemas que a primera vista tienen argumentos muy diferentes. Pero en todos los casos
los poemas de Joan Margarit, la historia vivida en primera persona, hacen sentir al lector la proximidad de unos ambientes lejanos en el tiempo. Y precisamente la distancia temporal enfoca las experiencias del pasado con una claridad mucho mayor. A veces surgen contrastes que en un plano más general apuntan hacia determinadas claves de una poética y especialmente se podría citar el poema titulado Retorno, donde un antiguo vertedero ya desaparecido sirve como contrapunto a la contemplación del cielo estrellado. Bajo la luna, el viejo vertedero hoy lo cubren espiegos y tomillos, pero no tiene ya la misma fuerza de cuando nos quedábamos aquí para mirar, rodeados de basura, las estrellas. La precisión descriptiva de estas evocaciones refuerza la posible complicidad del lector. En una reseña del libro Arias Tristes de Juan Ramón Jiménez, escribía hace más de un siglo Antonio Machado que una poesía que aspire a conmover a todos ha de ser muy íntima. Lo más hondo es lo más universal, afirmaba el autor de Campos de Castilla. Y universal es, por ejemplo, el miedo del que habla Joan Margarit en el poema Te despiertas de noche, aunque en este caso se refiera a algo o a alguien que ya no va a llegar. Una de las ventajas de la edad, viene a decirnos este libro, consiste en prescindir de trabas que nos vuelven infelices día tras día. Incluso el miedo ancestral a la muerte es relativizado en los versos del extenso poema dialogado El viejo y la muerte, que es también de forma indirecta un homenaje a Rilke e incluso al doctor Faustus de Thomas Mann. Lo deja muy claro al final de La muerte. La vida solo tiene sentido porque acaba, sin apartarse de lo que un poco antes había dicho el interlocutor. Porque confío en ti al hacerme viejo, no me lastimas ya. La aceptación del paso del tiempo y de la vejez trae consigo una serenidad matizada de nostalgia o escoge la metáfora del alejamiento, pero a la vez convoca la invisible presencia de los muertos, y son ellos precisamente quienes dan sentido a la soledad. Hablaba Joan Margarit de inteligencia sentimental. Podemos remitir al prólogo de su poesía amorosa e incluso a sus nuevas cartas a un joven poeta, que incluyen un capítulo titulado Poesía y Amor. La mayoría de los poemas amorosos de Joan Margarit se centran en una relación de pareja con muchos años de historia. La serenidad de la que antes hablábamos se extiende al elogio de un amor sin urgencias, el amor que no da miedo. Y no parece casual que este poema cierre el libro misteriosamente feliz. Cálido, respetuoso, amor de sol de invierno. Amar es descubrir una promesa de repetición que tranquiliza. Sin embargo, otros poemas del libro se adentran en terrenos más inseguros. Por ejemplo, el poema ¿Qué me dices? Aborda la relación entre amor y sexo en un sentido desmitificador, que vuelve a estar presente en el poema Comentario de texto, exégesis de uno de los más conocidos poemas del valenciano Vicent Andrés Estellés, Els amants, ¿no? Aquel que comenzaba diciendo no hi havia a Valencia dos amants con salses. Bien, el siguiente libro se titula No estaba lejos, no era difícil. También podemos pasar la diapositiva para ver exactamente la ligera variante que hay en el título debido a la diferencia que establece el castellano entre los verbos ser, estar, ser. En catalán es no era lluny ni difícil. No estaba lejos, no era difícil. Es decir, las dos versiones, tanto en catalán como en castellano, fueron publicadas en el año 2010 por la editorial Proa. Bueno, exactamente en 2010 por la editorial Proa y un año más tarde, 2011, por la editorial Visor, palabra de honor, en edición bilingüe. Recordemos que, según el autor, en el balance que hemos citado al principio, el libro trata fundamentalmente sobre la dignidad. Y este concepto aparece de forma explícita en varios pasajes. Por ejemplo, en el poema La parte más oscura del camino,
donde dice: algo se busca. Por lo que yo sé, solo la dignidad, la de la vida mientras se va yendo hacia lo más oscuro del camino. O en el poema La explicación. Temprano, a esa hora en que las calles se llenan con los niños y las niñas que van hacia la escuela, se percibe en el aire una nueva dignidad. A tono con la dedicatoria inicial a Mariona Ribalta, su pareja, el poema, que lleva el mismo título del libro, habla de un tiempo de pérdidas necesarias, un tiempo en el que coinciden amor e inteligencia. El amor acaba siendo el vínculo más sólido con la vida, e incluso los recuerdos. Desde los recuerdos, una antigua fotografía de su mujer sirve como base para esa dedicatoria a la niña de las fotografías en blanco y negro de finales de los años 40 y principios de los 50, que ahora está en uno de esos poemas. Y también para el poema Raquel, que Mariona en los poemas a veces figura como Raquel, del que cito los últimos versos. Porque has sabido amar, pero la vida cuánta muerte ha traído hasta tus ojos. Hoy transmiten de nuevo la tímida ternura de aquella niña buena en blanco y negro, que aprendió a hacer también todas las cosas para salvar así, después de muchos años, nuestro amor. Al final del poema lectura se dice que el amor es la única forma de posteridad. Y la frase no estaba lejos, no era difícil, o en catalán no era lluny ni difícil, se convierte en un leitmotiv que va repitiéndose en distintos pasajes. Y también aparece ese título del libro, en una reflexión muy concluyente sobre los mitos y su posible actualidad. Me refiero al poema El origen de la tragedia, que podríamos suponer parte de las teorías de Nietzsche sobre el mito clásico, pero llega a una conclusión radicalmente distinta. Los mitos, empezando por el de Dios, solo sirven para buscar consuelo y para esquivar, mejor dicho, para esquivar todo aquello que nos resulta oscuro e incomprensible. En el fondo, los argumentos y los valores heroicos no tienen cabida en la modernidad. Sería como un poema épico sin épico. Los mitos, dice, son la claridad tras la cual encerramos todo lo que es oscuro. Vienen de algún profundo error de la memoria. Vivir, al fin y al cabo, es buscar un consuelo a través del dolor de las palabras. No estaba lejos, no era difícil. Era solo un poema épico sin épico. Lo que Nietzsche quizá quiso decir es que los mitos débiles son nuestra fortaleza. La estrecha vinculación entre poesía y vida es evocada frecuentemente a partir de metáforas arquitectónicas. Joan, como se sabe, él fue, además de poeta, fue arquitecto, y así ocurre en la balada de la poesía, poema Balada de la Poesía, y se reafirma en el epílogo, donde Joan Margarit abordaba nuevamente la función de la poesía. No he encontrado, dice, mejor manera de amar a los demás que el ejercicio de la poesía, unas veces como lector y otras como poeta. Todo eso es posible porque la poesía tiene la intensidad de la verdad. Uno de los recursos más utilizados por Joan Margarit es el correlato objetivo, como podemos observar en el poema Muros de piedra en seco. En uno de los mejores poemas del libro, La hora más grave, se produce una correlación entre sentimientos, anécdotas y detalles del paisaje que se interioriza para llegar a la conclusión de que el más grave error de la juventud fue, dice, ignorar que pronto llegarían unas crueldades que desconocía. De otro tipo de crueldad habla el poema Una historia, tal vez el alegato más duro de Joan Margarit contra el régimen dictatorial que surgió de la guerra civil. Los símbolos franquistas, y en concreto el águila, esculpida en los edificios oficiales, representan un pasado de ignominia, maligno el ojo, el pico cruel, y a punto de arrancar las entrañas. Dominar es dormir. La conciencia de la proximidad de la muerte, vista en una ocasión como la luz al final del túnel, se vislumbra en el poema Viejo en la playa, donde dice: estoy acostumbrando mis ojos a una oscuridad. Y en el epílogo
también se reafirma en esta idea. Siento cómo el entorno se me va haciendo extraño. Tampoco era difícil hacerme cargo con naturalidad, con complacencia incluso, de algunos de los sentimientos de los que la juventud suele hacer esfuerzos para alejarse o defenderse. La soledad y la tristeza, por ejemplo. Creo que la asunción de estos sentimientos es como un mecanismo de relojería que la vida va activando para situar a la muerte en el horizonte familiar. En esa línea, por ejemplo, se sitúa el poema Lírica de mis 70 años, que se define contra la metafísica, pero sin renunciar a cierta rebeldía y a matices nuevos también sobre el misterio. A este libro no estaba lejos, no era difícil, no era ni difícil, le sigue Se pierde la señal. Podemos pasar la imagen. Per la señal que la editorial Proa publica en catalán en el año 2012 y en 2013, un año después, Visor lanza en edición bilingüe también en la colección Palabra de Honor, aunque yo en este caso he preferido ponerla, bueno, es que en realidad pues tengo la edición en la colección más habitual, la negra, ¿no? De Visor, pero apareció antes en la otra. En el balance ya citado, Joan Margarit escribió que Se pierde la señal giraba alrededor del conflicto y la alegría del recuerdo en la vejez. La cita inicial de Josep Pla, las biografías tendrían que estar escritas en verso, porque si a este tema no se le aplica esta manera de escribir, ¿a qué se podrá proyectar que merezca más la pena? Se justifica plenamente en el epílogo. Un día, escribía ahí Joan Margarit, el pasado pide un orden y por tanto una atención especial al misterioso hecho de recordar, porque el pasado y el mañana se borran a la vez, como si se tratara de una ley de la física. Y aumenta en mí la sensación de lo que la mente guarda, de que lo que la mente guarda, dice, no son fragmentos aleatorios, sino la esencia del pasado. Lo que se recuerda, aunque no sea cierto, es en cambio verdad. Y la verdad creo que es lo que Josep Pla plantea cuando habla de la poesía y las biografías. Porque la poesía es una herramienta, termina Joan diciendo, para gestionar el dolor y la felicidad. Sobre todo sus vertientes ya domésticas, la tristeza y la alegría. El título, Se pierde la señal, se asocia a las ideas de lejanía y extrañamiento. Y el primer poema, el que lleva el mismo título del libro, esboza de nuevo una felicidad misteriosa, una felicidad sin esperanza. Pero si nos centramos en la función de los recuerdos, hay en este libro un poema clave. Primera noche en Forest, porque es del último verso extrae Joan Margarit el título de su libro de memorias. Pertení casa cal guanyar la guerra. Para tener casa hay que ganar la guerra, que apareció en el año 2018. Y varios poemas de este libro Se pierde la señal recrean episodios biográficos, sobre todo de infancia y de adolescencia, que después serán evocados con mayor amplitud en las memorias. El nacimiento en plena guerra civil, la presencia de los abuelos en el mundo rural de Sanaúja y a la vez la dignidad del idioma catalán, la madre escondida dentro de la escuela para evitar el acoso del alcalde falangista de Rubí, en el poema Un pueblo, el jardín de una casa alquilada en el barrio barcelonés de Sant Gervasi poco después de la guerra, la muerte de la hermana pequeña a causa de una meningitis, las calles y los parques de Girona, los carros que iban a la vendimia o una vivienda en el Turó Park, barrio barcelonés donde vivió, conjunto arquitectónico donde vivió también Joan Margarit de joven. Pero no se trata solamente de espacios definidos, sino también de acontecimientos que de algún modo dejaron huella en la memoria personal. Por ejemplo, las huelgas del año 1951, que dan lugar a una reflexión sobre los peligros que conllevan las ideologías. Otra constante de la poesía de senectud de Joan Margarit. Así ocurre en el poema que se titula Mala gent i refugis, Mala gente y refugios,
del año 1951, pone entre paréntesis, o de las experiencias del regreso a Barcelona desde Canarias en el poema Colegio Mayor Sant Jordi. Precisamente al final de las memorias, para tener casa hay que ganar la guerra, encontramos algunos capítulos dedicados a la estancia de un joven Joan Margarit en Tenerife y Las Palmas, decisiva para su posterior dedicación a la poesía. Estos años se reflejan en casi todos sus libros de poemas y en Se pierde la señal podemos mencionar Plaza Príncipe, 50 años después, o El tocadiscos, donde la figura del padre, que ejerció como arquitecto en Las Palmas, resulta inseparable de una pieza musical que escuchaba de manera obsesiva, un concierto para piano de Robert Schumann. Como ocurre en toda la obra poética de Joan Margarit, la música, la pintura y la poesía refuerzan la dimensión vitalista de Se pierde la señal, más centrada ahora en los recuerdos. Así, por ejemplo, en el poema Música soviética, una sinfonía de Shostakovich trae al presente los actos de rebeldía del tío Luis, protagonista de un poema memorable del libro Estació de França y también, claro, de algunos pasajes de la memoria. La música de Bach versus Keats se vinculan de manera sorprendente con el servicio militar, mientras que las lecturas de Chekhov y de Tolstoy tienen lugar en el ya citado Colegio Mayor Sant Jordi. Interesantes son las referencias a la pintura y las visitas al Museo d'Art Modern de Barcelona, que derivan hacia una nueva reflexión sobre la propia escritura. Era, escribe Margarit, un museo que me amaba, y yo deseo que mi poesía sea una sala que dé amparo a alguien. El grito de una pincelada roja. En este sentido, la distancia que mantiene Joan Margarit con poetas relativamente entusiastas, él se refiere a Whitman y a Mayakovsky sobre todo, desaparece cuando trata sobre Maragall. El poema Joan Maragall se integra en la serie de textos en los que Margarit revisa su propia tradición y se centra en determinadas figuras importantes de la literatura catalana contemporánea. Además de Maragall, ya veremos otro dedicado a Verdaguer, pero también Josep Pla, Carles Riba, Gabriel Ferrater o Joan Vila. Y él considera imprescindible la herencia del autor del Cant espiritual. Dice, en el poema dedicado a Maragall, su lucidez civil y razonable me enseñó que un buen poema, es siempre compasivo, porque la compasión resulta imprescindible si buscas la decencia, que en catalán ningún otro poeta nunca ha alcanzado como Maragall. El siguiente libro, el tercero del que hablamos, se titula Amar es donde. Pasamos también la diapositiva. Bueno, sí, esta correspondía a las memorias pertenecían a, efectivamente. Amar es donde, del año 2015. Es el único libro de poemas de Joan Margarit en el que existe una clara diferencia entre los títulos en catalán y en castellano. Desde un Tornàstima, que tenéis ahí en la parte izquierda de la pantalla, se publicó, o sea, literalmente, Desde dónde volver a amar, se publicó en la editorial Proa en el año 2015 y apareció en ese mismo año en la editorial Visor, la parte de la derecha, en edición bilingüe, con un título que es mucho más sintético. Amar es dónde, como una forma de interrogación también. Pero en los dos idiomas se observa una connotación espacial que José Carlos Mainer ya destacaba en el prólogo a las poesías completas de Austral. El lector de Margarit, dice Mainer, sabe que la vida puede estar más cerca de la geografía o de la topografía que la historia. Y así dice el primer poema, ¿no? Poema inicial, estimar es un lloc, amar es dónde. Amar es un lugar, perdura en lo más hondo, es de donde venimos y también el lugar donde queda la vida. Esa frase, estimar es un lloc,
mares donde se repiten diferentes pasajes. Así en el poema como un Rembrandt o en Viaje de noviembre, Amantes en el metro, donde otra vez donde cobra importancia una escena cotidiana aparentemente vulgar. O por ejemplo, el poema El Callado, que es un homenaje al poeta Joan Vinyoli, bastante cercano en muchos sentidos a Joan Margarit. Me miro, dice en Joan Vinyoli, y sé cómo encontró un lugar desde donde amar de nuevo. También, por supuesto, en el poema, que parece un balance de todo el libro, a partir de un cuaderno que recoge los poemas manuscritos con numerosas correcciones. Al revisarlo una vez más, dice el poema, te paras donde dice, estos poemas buscan desde dónde poder amar de nuevo. Es un concepto al que le da vueltas a lo largo de todo el libro. Y si se trata de lugares de connotaciones espaciales, importa por supuesto el origen. Aquella comarca de la Segarra en los últimos meses de la guerra civil, en los últimos años de la posguerra, que en el poema Vengo de allí se refleja en dos versos muy reveladores. Lo que haya en mí de noble solo puede venir de la pobreza. Una humildad que contrasta con la ostentación de Barcelona en los últimos libros, porque se trata de una ciudad ya irreconocible para el autor, una ciudad proyectada exclusivamente hacia el turismo. Pero lo que resulta evidente en estos últimos libros de Joan Margarit es el descrédito de la política, tal y como se comprueba en el epílogo del libro Amar es donde. Si lo que ocupa el centro de nuestros intereses e inquietudes son solo asuntos como la política, quiere decir que estamos haciendo hincapié en lo que tenemos de gregario. Y todo lo que es gregario tiende a sustentar el menosprecio. La cuestión de la política, pero en el epílogo de Amar es donde también se aborda la cuestión del lenguaje. La lengua en la que hablo, escribe Joan Margarit, y la lengua en la que escribo los poemas es la misma. Así lo hicieron los poetas de quienes lo aprendí, como Gabriel Ferrater o Philip Larkin. Otros, al contrario, acentúan la diferencia entre la lengua hablada y la del poema, como es el caso de Josep Carné. Pero todos ellos me han enseñado que la inspiración, por lejano o extraño que parezca a veces el poema, no puede venir más que de la propia vida. Un núcleo temático importante en los últimos libros de poemas de Joan Margarit es el nexo entre la infancia y la vejez. Argumento central del poema Identidad, que cierra el libro y del que voy a leer un fragmento. ¿Qué hacer con las palabras al fin? Solo puedo buscar para saber qué soy en la infancia y ahora en la vejez. Ahí es donde la noche es fría y clara, como un principio lógico. Debo convivir con la tristeza y la felicidad, vecinas implacables. Se acerca la última verdad, durísima y sencilla, como los trenes que en la infancia, jugando en el andén, nos pasaban rozando. Identidad se titula este poema que está ya en la parte última del libro Amar es donde o Des d'on tornar a estimar. El siguiente y penúltimo ya libro, vamos avanzando en la exposición, se titula Un asombroso invierno. También lo pasamos. Ahí va. Univer fascinante, un asombroso invierno, sería el último libro de poemas que Joan Margarit publicó en vida. La versión en catalán apareció en la editorial Proa en octubre del año 2017, mientras que la edición bilingüe, Madrid Visor, otra vez colección Palabra de Honor, llevaban en el colofón la fecha 4 de diciembre de 2017, es decir, que se publican en el mismo año, en realidad, pues de octubre a diciembre. Y lo primero que llama la atención es la diferencia de tipo. A Joan Margarit no le gustaban las connotaciones del adjetivo fascinante en castellano
y prefirió anteponer a invierno el adjetivo asombroso. Y así se llama también el primer poema, que habla de un mundo familiar rural muy ajeno al momento presente. La visión de las amapolas en un campo de trigo nos lleva a una primera referencia artística y habrá otras muchas en el libro. ¿Quién entenderá entonces los cuadros de Van Gogh y Belluan? En segundo lugar, es importante la mención del invierno, ya en el título. A mí me recuerda un poco aquel poema de Luis García Montero que se llamaba El invierno de Jovellanos, donde se decía que el invierno es el tiempo de la meditación. Pues aquí también, en el libro de Joan Margarit, también el invierno parece ser el tiempo de la meditación, de la necesaria pausa reflexiva. Pero el autor se da cuenta de que su tiempo va acabándose. No es ningún infierno. Permite comprender. Llega el olvido tranquilizador y siempre vuelve la alegría. Observamos cómo en todos estos libros Joan Margarit coloca un epílogo. También en este último. En el epílogo, el autor insiste sobre el olvido y dice: lo que siempre he llamado e imaginado como el mañana ha sido sustituido por su olvido, y a la vez mi pasado ha sido catapultado tan lejos que casi se ha vuelto también olvido. Paradójicamente, gran parte del libro depende de la memoria, de los recuerdos, del arte y de la literatura, recuerdos de la infancia y de la juventud, de Joana, de los inicios, del amor con Fiona o Raquel, y también de la ciudad, de aquella ciudad que ya no existe. También se dice en el epílogo, y es algo que ya ha asomado en los libros inmediatamente anteriores, que en el territorio del arte coinciden o deben coincidir la verdad y la belleza. A partir de ahí se suceden las evocaciones basadas en la música, en la pintura y en la poesía. Así, por ejemplo, en el poema Goyescas, sobre la trágica muerte del músico Enrique Granados, en el poema De dónde venimos, qué somos, inspirado en un cuadro de Gauguin, que Joan tuvo fijado en la pared de su cuarto de estudiante y que le lleva a una especie de reflexión a la distancia. Dice que el cuadro transmitía una paz poderosa a su juventud. Pero ese cuadro, sin embargo, no estaba exento de una carga dramática, porque Gauguin lo pintó en el año 1898, después de la muerte de su hija Aline y de una tentativa de suicidio. También habla, en este libro de Joan Margarit, hay otro poema dedicado a las cuevas de Altamira, y donde ese arte primitivo se considera como un Gauguin prehistórico que tiene la capacidad de iluminar no tanto al joven que lo miraba por primera vez como al hombre maduro, consciente de que en cada edad se guarda alguna cosa que no se ha comprendido. Las numerosas referencias a la literatura se inician con el poema Verdaguer, un autor que, según Joan, señala el origen de la poesía catalana moderna, y un personaje que fue víctima de las contradicciones de un país que siempre osciló entre la piedad católica y la mitología decadente, entre el afán destructivo y el posterior lamento. Por su parte, el Albatros remite al poema homónimo de Baudelaire desde una reflexión muy personal sobre la juventud, cuando se desea ser otro, y sobre los poemas de madurez, que surgen donde el mundo real cruza furioso. La obra poética de Joan Margarit está escrita en catalán a partir de 1980, pero no puede prescindir del castellano. Y no solamente por sus orígenes en los años 60 y 70, recordemos el libro Crónica, sino también por las versiones. Esa autotraducción que lleva a cabo el propio autor a partir del Llum de Pluja, Luz de Lluvia, publicado en 1988, con pocas excepciones. Una excepción sería Dar Roja, que la traduje yo, y en parte el Motius del Job, donde hay alguna traducción mía y alguna otra de Luis García Montero. Pero prácticamente toda la obra poética de Joan Margarit, su versión al español, es una autotraducción.
El conflicto histórico y en el fondo político entre las dos lenguas se plantea en el poema a través del dolor. En los primeros años de posguerra, cuando el catalán era prácticamente una lengua proscrita, el niño sufre la violencia de un guardia que le da un pescozón y le dice: habla en cristiano, niño. Es un incidente que no olvidará jamás. Y sin embargo, al poeta le salva ese amor por las palabras que, mezclado con la música, escoge uno u otro idioma. Es la fuerza y la luz de algo que ignoro. Me avisa y me protege de un lugar que no amo, de un inútil rencor, de los otros, de mí, de alguna peligrosa indiferencia. Está en mis poemas, por eso los he escrito también en castellano. Sin embargo, quedan cicatrices de la posguerra bien visibles en el poema Siglo de Oro. Es decir, una literatura mal explicada que funcionaba como máscara de aquel absurdo imperio y produjo en el adolescente un descrédito hacia ciertos recursos literarios, los alardes de ingenio especial. Y Margarit llega a la conclusión de que solo el cálculo de estructuras, es decir, solo la formación científica, compensó con creces ese alejamiento de algunos clásicos. Sin nombrarlos, el texto habla de dos poetas retratados por Velázquez, es decir, Quevedo y Góngora. Muy distinto es el caso de Jorge Manrique, porque la austeridad de las coplas deja al protagonista lector a solas con su muerte y de nuevo se presenta la verdad, dice, aunque sea en forma de mentira. Atenta siempre al valor de la temporalidad, la poesía de Joan Margarit rescata en este libro imágenes de un pasado más o menos lejano, momentos de la infancia o de la juventud que constituyen el núcleo argumental de poemas como Coraje, La isla misteriosa, Lucha libre o Familiaridades. Hay otros poemas en los que aparece la imagen de Joana y, por supuesto, el recuerdo, la mayor intensidad del recuerdo proyectado hacia el presente corresponde de nuevo al amor de pareja, un amor que se mantiene a lo largo de casi 6 décadas y que ha sobrevivido a numerosas decepciones. A pesar de lo que se dice en el epílogo sobre el excesivo prestigio poético del amor y de la amistad, la historia de la relación con Mariona Raquel se compara con una vieja carretera estrecha y con el asfalto raído, o se asocia con un mito de la resistencia, como fue la defensa del desfiladero de las Termópilas. Frente a la seducción inmediata del sexo, se prefiere la aceptación del dolor, la solidez de los vínculos, la estabilidad a lo largo del tiempo. La fuerza del amor, viene a decir este libro, es la única mitología posible, poderosa como la gravedad, igual de material y silencio. Un asombroso invierno tiene mucho de balance vital y literario, sobre todo en los últimos poemas. Desesperadamente dice: intento no perder nada de cuanto amé. Leemos en el poema La vida. Y me parece interesante la metáfora de la navegación con la que se inicia este poema. Los dos textos que cierran el libro llevan una cierta implícita, una cierta dimensión metapoética. En la soledad del mar, la cita de Juan Ramón Jiménez enlaza de nuevo con el título del libro, el asombroso invierno del animal de fondo, mientras se hace patente la distancia respecto a poetas que dejaron de escribir por diversas razones, desde Rimbaud hasta Jaime Gil de Biedma. Y el último poema del libro, Ningún otro inicio, alude al fondo del bosque de los cuentos para reafirmar, otra paradoja aparente, la felicidad de no ser joven. Tal vez sea una anticipación del que iba a ser su último libro, Animal de Bosque, en el que ya entramos, ya al final del recorrido, Animal de Bosque del año 2021. Animal de Bosque es el libro póstumo de Joan Margarit. La versión en catalán apareció en la editorial Proa en marzo de 2021, mientras que la edición bilingüe, también en Visor, la colección Palabra de Honor, lleva en el colofón
la fecha 24 de abril de 2021. Como ya se ha dicho, el título se podría rastrear en el último poema del libro anterior, Un invierno asombroso. Pero, de hecho, varios temas de este libro de Un invierno fascinante, Un invierno asombroso, reaparecerán en Animal de bosque, empezando por la afirmación del espacio familiar, como uno de los pocos lugares relativamente seguros. Ya en el primer poema, Las dos nevadas, trata del momento en el que Joan Margarit conoce a Mariona Ribalta en el invierno de 1962 y que se relaciona con otra que ocurre casi 60 años después, a finales de 2020 o 2021, cuando ya el tratamiento médico resulta inútil para Joan Margarit. Me parece muy interesante lo que dice Jordi Gracia. Para él, para Jordi Gracia, dice, estamos ante el mejor libro del autor. Según él, fue escrito con un cuidado que no derrotó ni el cáncer ni la quimio, pero tampoco el hecho mismo de saber que iba a ser el último libro. Lo supo, sin duda, y tampoco el hecho mismo de ser, y lo asumió, dice, sin patetismo, como no hay rastro de patetismo en estos poemas finales, sino un aliento insólito, extravagante, poderoso, hacia la celebración de la vida, cuando la vida se acaba. Es el mensaje, por ejemplo, del poema Bel Malal, viejo enfermo, donde se dice, pero en cambio en mí, domina poderoso, casi violento, ese mismo deseo de vivir. Animal de bosque es un libro que tiene mucho de vuelta a los orígenes, que ya, al fin y al cabo, también lo hemos visto en los libros inmediatamente anteriores. Desde la pobreza nos habla del mundo rural, que contrasta con el paisaje interior de la vejez, un paisaje de secano. Y el contraste pasado y pasado-presente vuelve a aparecer en el poema Mañana en Sant Just, a través de unos gorriones que picotean el suelo y las mesas vacías. Joan Margarit consideraba en sus memorias el mundo rural, su experiencia del mundo rural, como un auténtico final de época. Creo que un poema clave de Animal de bosque es el que se titula Ilíada. Margarit vuelve a uno de sus temas recurrentes, ya tratado, por ejemplo, en el libro Estació de França, en un poema dedicado a Emilio Lledó, para afirmarse en la idea de que la violencia y el afán de dominio se han perpetuado desde hace muchos siglos. Y el sentido de estos poemas se completa en el apartado Poesía y Ciencia de la reciente edición Poética, Construcción de una lírica, donde Margarit explica cómo la relación de un científico con sus clásicos es diferente a la que pueda establecer un poeta. La comparación, por ejemplo, con los presocráticos griegos, ¿no? en el poema de la Ilíada y en otros, ¿no? Pero al margen de estas reflexiones, y vamos ya terminando, la desconfianza hacia el concepto de patria y hacia las ideologías se convierte en un tema central dentro de Animal de bosque. Lo expresa de una manera clarísima el poema Orfeo, pero también el poema, una reflexión, ¿no?, sobre Gabriel Ferraté, que vuelve a hacer en Poética, Construcción de una lírica, donde se refiere al gran poeta catalán como alguien que fue atacado al mismo tiempo por la burguesía, a la que trataba de analfabeta, y a la izquierda de aquel momento, endurecida, y dice Margarit, anquilosada, por una oposición imposible a un régimen político surgido de una victoria militar, después de una desolada y sangrienta guerra civil. La guerra civil sería una experiencia trágica vivida desde Cataluña. Y en el libro de memorias, para tener casa hay que ganar la guerra, dice
Nací en un momento en el que la mitad de un país intentaba matar a la otra mitad. El recuerdo sigue activo, por ejemplo, en el poema Miedo a lo que somos, que enfrenta al modo de Baudelaire multitud y soledad, para concluir que el verdadero peligro reside en la primera, es decir, en la multitud, en sus expresiones violentas, en sus violentas expresiones políticas, mientras que no se justifica realmente el miedo a la soledad. Los dos últimos versos confirman la fuerza del título del libro. Hoy dejo ya con las entrañas frías. Quisiera haber nacido un animal de bosque. Y en este libro, como decíamos al principio, tiene una enorme importancia el espacio familiar, la evocación de su pareja Mariona, de la hija desaparecida Duana, y en la edición de Visor, Luis García Montero escribe con mucho acierto que el lector asiste a un proceso de serenidad que convierte la conciencia de la muerte en un libro de amor, en una vuelta a casa, a una afirmación de la vida. También son importantes las reflexiones metapoéticas, las imágenes referidas a la arquitectura, y todas ellas nos llevan a una conciencia muy clara del final, ¿no? Por ejemplo, en el poema recuerdo de un campo donde dice, y no ignorar la muerte, porque eso es no comprender nada de la vida. Hay también homenajes muy claros, por ejemplo, a Ángel González, en el recuerdo, se llama el poema Ángel González en el recuerdo, o a Juan Marsé en el poema El largo final. Al fin y al cabo, ese homenaje a Juan Marsé tiene mucho sentido, porque de fondo se sitúa en primer plano, al fin y al cabo, una ciudad común, Barcelona. Es decir, unos personajes y unas historias que de uno o de otro modo constituyen, claro, pues constituyen el núcleo de la obra de Joan Margarit. Dice, por ejemplo, en el homenaje a Juan Marsé, a su generación tan literaria, tan alegre en un país tan triste, fue recurriéndolo el desamparo. El homenaje al escultor Josep María Subirachs, 11 años mayor que Joan Margarit, pero muy cercano en la amistad y en el trabajo, concretamente en la restauración de la Sagrada Familia, en la que participaron los dos, podría incluirse también en este capítulo de complicidad. Y llego al final. El poema que cierra el libro, bueno, me he saltado muchísimo porque sobre Animal de Bosque he publicado un artículo bastante extenso en el último número de la revista Ínsula, y quien quiera puede consultarlo ahí tranquilamente, ¿no? Luego, naturalmente, pues en la publicación también será más extensa, ¿no? Más extenso el texto de lo que estoy leyendo ahora. Pero quiero llegar al final para no pasarme de tiempo. El poema que cierra el libro, epílogo, en este caso no es un epílogo en prosa, es el único epílogo en verso. Insiste en la idea de no buscar subterfugios ni consuelos falsos. Y volvemos a citar a Jordi Gracia. No ha nacido animal de bosque como un largo epitafio para sí mismo, sino como variación lúcida y vigilante contra sí mismo, cuando casi todo conspiraba para ceder a la modulación más sentimental o incluso a la queja. Pero en absoluto aparece la queja, como muy bien dice Jordi Gracia, en Animal de Bosque, sino más bien una afirmación final que vemos en el penúltimo poema, que voy a citar íntegro y con eso termino. El poema se titula La montaña más alta y va dedicado a su mujer, Fiona, a sus dos hijos, Mónica, Carles, y a sus nietos, Eduard y Paul. Y para terminar, lo voy a leer primero en catalán y luego en castellano. La muntanya més alta. Els animals de bosc l'estem buscant, però ens malfiem sempre de mirar massa amunt. No conec cap resposta digna de confiança, però haver-hi pensat és el que té un sentit. Des d'aquí avui escrit, protegit i envoltat, per tant de temps tots junts, me n'aniré estimant-vos, i alguna cosa meva intentarà tornar. La montaña más alta. Animales de bosque la buscamos,
por más que desconfiemos de mirar hacia arriba. No conozco respuestas que no inspiren sospecha, pero es pensar en ello lo que le da un sentido. Aquí estoy, escribiendo, protegido y rodeado por tanto tiempo juntos. Me iré amando y algo mío dará volver. Por mi parte nada más. Si quieres, Natalia, puedes pasar alguna diapositiva más que tengo ahí. Pero que más que nada, bueno, aquí está la poética que citaba, que es una edición de 2019 interesantísima. Es una recopilación de textos teóricos que con edición de, creo que de Jordi Gracia. Si pasamos un poquito más, aquí tenemos una visita muy curiosa a la Alhambra que hicimos con Luis García Montero en el invierno de 1991, finales de diciembre. Poco más adelante pasamos a la siguiente, el patio de la casa de Sant Just Desvern, donde aparecen poetas como aparezco yo junto con Joan Margarit, Pérez Rovira, Alex Susana, Luis García Montero, Ramiro Fonte, el poeta gallego ya también desgraciadamente desaparecido, y los hijos de Joan, Joana, que está junto a él, en el centro de la imagen, y Carles Margarit, que es músico de jazz, justo en la esquina, aquí pegado a la ventana detrás de Pérez Rovira. Más adelante, también en 1992, estamos todos ahí comiendo en la Fundación Joan Miró, porque Joan organizó, bueno, fue el coordinador de una especie de festival de poesía que se celebró en el Teatro Díaz Gual, ¿no? Donde intervinimos todos y también estaba Eugeni Tuchenko. Pasa también, ahí está, justo en el momento, en 1992, cuando Joan hizo la reestructuración del estadio, la reforma del estadio de Montjuïc para las Olimpiadas del 92 y justo en la parte de arriba estamos ahí junto con el poeta ruso Eugeni Evtuchenko, estoy yo, está Pérez Rovira, Luis García Montero, Ramiro Fonte, los mismos que intervinimos en aquel festival. Pasa más. Aquí la presentación de la colección El Cantor en Lleida en 1994, también con Pérez, Luis, Joan, estoy yo y está Paco Díaz de Castro. Ahí presentamos, yo creo que fueron los 3 primeros números. Sí, porque los primeros números eran el mío, el de Pérez Rovira, o los 4 primeros. Sí, los 4 primeros porque era Pérez, era Luis, era yo, Paco y yo. Sí, los 4 primeros números de la colección El Cantor en junio de 1994. Y ya mucho más rápido vamos a ir pasando. También en Lérida, La poesía y la ciudad, 1994. Esto en Mariona. Mariona, que está junto a mi hija Laura, en 1996, en un curso de la SEU de Urgell. Hemos hablado tanto de ella que merece también la pena que aparezca una imagen, ¿no? Más pasamos con Ángel González en Málaga. La imagen no se ve demasiado bien, pero bueno, a ver si... Bueno, pasamos un poco más. Bueno, aquí en la presentación que yo les hice en el Festival de Poesía de Granada 2005 a Joan y a Pérez Rovira. Vamos llegando ya casi al final. Puedes pasar. La presentación del libro Amor y Tiempo, la poesía de Joan Margarit, Francisco Gálvez en Córdoba. Pasa. En Almería, la presentación del libro Misteriosamente Feliz, 2009. Seguimos. Y ya llegando ya al final, 2019, una lectura conjunta y presentación que tuvimos en la librería Alberti de Madrid con Luis García Montero y yo. Joan presentó ahí precisamente su libro de memorias, Luis su poesía completa en austral, yo mi libro Biología e Historia, que se publicó en Visor, y llegamos creo ya a la última. Bueno, esta es la presentación de las invitaciones de ese acto, ¿no? Que corresponden a la fotografía anterior, ¿no? A la librería Rafael Alberti. Y ahora creo que sí, llegamos. Bueno, mayo de 2019,
en la presentación que en la Feria del Libro de Granada, del libro de memoria, que para tener casa hay que ganar la guerra, del 19, cuando Joan cumplió 81 años en esos días, justo en Granada, y avanzamos también ahí con un grupo de poetas entre maduros y jóvenes en Granada, mayo de 2019. Había más fotos de las que yo pensaba en principio. Y la siguiente, esta sí que es la última, enero de 2020, en la presentación de que hicimos de mis libros, es decir, de poesía catalana contemporánea y de líneas de sombras, en la librería No Llegiu del Poble Nou de Barcelona, con Joan y con el novelista Emili Bayo. Y bueno, ya a partir de ahí ese fue mi último encuentro con Joan, y siempre pues se le hará de menos, pero al fin y al cabo pues seguir hablando de él es una manera de tenerlo presente. Y por mi parte pues nada más.